Seguimos con la protección de los derechos constitucionales en el ámbito federal. Y después vamos a ver, ¿sí?, las leyes especiales, los procesos de amparo o acciones de amparo especiales, ¿sí?, con cada uno con su normativa en la provincia de Río Negro. En el ámbito federal, ¿sí?, los derechos es bastante similar, ¿sí?, a lo que vimos en el ámbito provincial. No hay grandes diferencias. Hay diferencias básicamente de procedimiento y en algunos aspectos puntuales. Después, en general, coinciden. Y además es una materia que en general se sigue bastante lo que viene diciendo o ha venido diciendo la jurisprudencia, tanto de los superiores tribunales en el caso de las provincias, como de la Corte Suprema de Justicia, que se va a utilizar tanto en el orden federal como también se va a utilizar en el orden provincial, ¿sí?, como fallos señeros, como fallos importantes que van a marcar una tendencia, un rumbo de lo que se debe interpretar en esta materia, en este ámbito. En el ámbito federal, los derechos y garantías reconocidos en la Constitución están tutelados por la acción de amparo, ¿sí?, y por el habeas corpus. De la manera que lo mismo que vimos en el orden provincial. El habeas corpus va a tutelar la libertad personal. El amparo, que es contra actos de particulares, como ya adelantamos, va a tramitar por la vía del proceso sumarísimo, que es el que vimos anteriormente. En el caso de amparo contra actos de autoridades públicas, se va a regir por el propio artículo 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986, ¿sí?, que es una ley nacional que tiene el procedimiento, ¿sí?, para tramitar una acción de amparo, que va a seguir vigente en aquello que no se oponga al artículo 43 de la Constitución Nacional. Una de las diferencias importantes que ha aparecido con la reforma constitucional que estableció precisamente este artículo 43 es que antes, por esta ley 16.986, no se podía declarar la inconstitucionalidad de una ley o de una norma en la acción de amparo. Bueno, ahora el artículo 43 expresamente prevé que sí, que el juez, para hacer vigente la garantía que se viene a reclamar, en virtud de la cual se viene a solicitar la defensa de los derechos del interesado, el juez puede, en el caso concreto, declarar la inconstitucionalidad de una norma. Entonces hay una diferencia. Y aquí va a quedar modificado en lo pertinente la ley especial, que es la ley 16.986. El amparo, de esta manera, abarca tanto las restricciones o lesiones de actos de autoridades públicas, luego aquello que afecte el ambiente, que afecte al usuario, que afecte al consumidor, los derechos de incidencia colectiva, ¿sí?, también para cualquier forma de discriminación y también para tomar conocimiento de los datos de las personas. Esto último es lo que conocemos como habeas data, ¿sí?, que no es más que una derivación o una especie dentro del amparo, si se quiere. Las características del amparo en el orden federal, así en líneas generales podemos decir que es más formal que el amparo en el orden provincial, ¿sí? Tiene una reglamentación especial y nos va a dar una estructura procesal que requiere de patrocinio letrado, requiere de formalidades, es un proceso, es una demanda. La demanda va a cumplir en lo pertinente con lo que establece el Código Procesal, o sea que en lo pertinente nos va a llevar siempre al artículo 330 del Código Procesal, que es el que establece los requisitos de una demanda. Va a ser lo que corresponda a este tipo de acción. Pero bueno, después tenemos características especiales, que son, una es que no debe haber otra vía judicial o administrativa, idónea. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que el amparo es una vía residual. Tiene dicho la ley de amparo y lo tiene dicho la jurisprudencia nacional, ¿sí?, la jurisprudencia de la Corte Suprema. O sea, no es la primera vía, la primera alternativa. Es precisamente lo contrario. Es la última alternativa cuando no queda otra vía, ¿sí?, para proteger un derecho importante, un derecho de rango constitucional, ¿sí?, que se encuentra violentado, que de alguna manera, ¿sí?, se encuentra violado. Bueno, la garantía esa para
pedir la protección de la misma. Si no tenemos algún otro medio, podemos recurrir a la acción de amparo. Esto también tiene otra mirada, que es que cuando se trata de un acto de autoridad pública, lo que se está exigiendo es que lo que llamamos que se agote la vía administrativa. O sea, primero se deben hacer todos los recursos frente a la autoridad pública, ante la autoridad administrativa que corresponda, para tratar de revertir ese acto administrativo que entendemos que es lesivo de los derechos de la persona. Si no se logra por medio de los recursos normales, ordinarios previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos, ahí recién se va a poder recurrir, ¿sí?, a la acción de amparo ante un tribunal, ante un órgano judicial. Esto es lo que está queriendo señalar que este requisito que proviene de la ley, ¿sí?, de la ley de amparo, de la ley 16.986. Otro de los requisitos que establece esta ley, que ya lo hemos señalado, es que no debe requerirse amplitud de debate y prueba. Es decir, la ley de amparo nos marca, nos señala un camino, que lo ha tomado de la jurisprudencia y a su vez la jurisprudencia lo ha mantenido. Entonces, por eso decimos que es un requisito y aún lo mencionamos en la provincia de Río Negro, donde no hay una ley de amparo, sino que está la Constitución con una fórmula bastante amplia, como vimos. Pero bueno, la ley lo establece, este requisito, por las mismas razones que ya mencionamos. O sea, la acción de amparo es para aquellos casos donde la violación constitucional es flagrante, es evidente, donde no se necesita un gran debate. Si así fuera, bueno, debe recurrirse a los procedimientos ordinarios, ¿sí? Si no, se desnaturaliza el amparo. Esto es lo que normalmente se dice y pierde la razón de ser como vía excepcional. Bien, otro requisito es que si se trata de un acto administrativo, bueno, la acción debe interponerse en el plazo de 15 días, sí, de producido el acto lesivo. Esto opera como un plazo de caducidad, debe tenerse en cuenta. En cuanto a la competencia, es competente el juez del lugar del acto lesivo, ¿sí?, donde se ha exteriorizado o donde se exteriorizan los efectos de este acto. La demanda, concretamente lo dice la ley, se interpondrá por escrito, por eso decimos que se debe cumplir en lo pertinente con los requisitos de cualquier escrito judicial. Se debe acompañar la prueba documental y se debe ofrecer la prueba restante. Es decir, va a haber una etapa muy breve, muy simple, pero va a haber una etapa de prueba. Por eso tiene más formalidades el amparo en el orden nacional o federal, que lo que hemos dicho. No es un proceso contradictorio completo, formal, pero sí se va a cumplir la bilateralidad de la misma manera que en el amparo provincial, mediante la solicitud de un informe a la autoridad que se supone que ha, digamos, llevado a cabo la violación de esta garantía constitucional cuya reparación se pide. Este informe va a operar a modo de descargo, ¿sí?, a modo de contestación, donde la autoridad va a poder explicar todas las razones y dar sus fundamentos de por qué ha cumplido o no ha cumplido, no se dan los requisitos, no se dan los recaudos, va a dar su versión de los hechos y va a acompañar la prueba que crea conveniente. Bien, van a ser apelables la sentencia definitiva, la resolución que haga el rechazo in limine, ¿sí?, de una acción de amparo, porque produce un efecto que es irreparable, ya está cerrando la vía, las medidas de no innovar y las medidas que dispongan la suspensión del acto administrativo. El plazo para apelar será de 48 horas y tiene que ser fundado. Es importante en cuanto a las medidas de no innovar y la suspensión de los efectos del acto porque, bueno, como venimos diciendo, muchas veces el amparo, este tipo de amparos, tienen que ver con una actuación administrativa previa, donde se agotó la vía, se recurre a la vía judicial y una de las cuestiones que se solicita, dentro de las medidas cautelares que se pueden pedir, precisamente es esta, que se suspendan los efectos del acto administrativo. Bien, si esto se decide que sí o que no, tiene relevancia, por eso va a ser materia de apelación. Después, debemos decir que van a quedar excluidas todas las cuestiones de competencia, todo lo que tenga que ver con excepciones previas y con incidentes. Es una manera de cerrar lo más posible, ¿sí?, que se trate de hacer un proceso breve donde no haya incidencias, donde no haya cuestiones colaterales,
donde no haya otros debates que nos saquen del tema principal o central, para poder mantenerlo breve y cumplir con la urgencia del tema que debe tener el trámite acorde a la petición que se efectúa. Pasamos a la reglamentación específica, ¿sí? De la provincia de Río Negro, que en definitiva son regulaciones o amparos especiales. Todos están imbuidos de lo que venimos diciendo, ¿sí? Algunos un poco más, otros un poco menos, que es de cierta informalidad, de una amplitud en cuanto al juez competente, algunos es un poco más amplio, otros un poco menos, pero bueno, esos son los caracteres generales que podemos decir o comunes. Después cada uno tiene sus particularidades. La ley 1829 es la de libre acceso a las fuentes de información, ¿sí? Es bastante simple. Establece que, ¿sí? Todos los poderes públicos tienen la obligación de brindar la información pública que esté a su disposición, ¿sí? O que emane de ellos o todos aquellos actos que ellos hayan realizado. Es una norma amplia y bastante simple. Bueno, la excepción son las cuestiones que por algún motivo fueran secretas o reservadas. Bien, y los funcionarios están obligados a dar esta información. Si no lo hicieren por un motivo que no es justificado, bien, por un lado es posible que tengan una sanción administrativa, pero lo que a nosotros nos interesa es que el interesado les va a hacer la solicitud, no le van a contestar o le van a contestar de manera negativa, entonces les va a quedar la vía, dice esta ley, del artículo 44 de la Constitución Provincial, es decir, del mandamiento de ejecución, o sea, del amparo especial, ¿sí? Del artículo 44 de la Constitución Provincial. Le queda esa vía solicitarlo al Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia va a analizar el caso y todo, si corresponde, en ese supuesto, va a ordenar que se le entregue, que se le brinde la información así requerida. No se deben invocar razones especiales, o sea, este derecho de información es amplio, no se debe justificar, ¿sí? Las oficinas públicas, las autoridades públicas, se parte de que están obligadas a dar información, ¿sí? A los ciudadanos. Esa es la razón de ser. Bien, luego tenemos la ley 2384, que es de derecho a la imagen y de derecho de réplica. Bien, por un lado, establece o dispone que todos los habitantes de la provincia tienen derecho al resguardo de su imagen. También dice que tienen derecho a la correcta formación de la opinión pública, ¿sí? Y esto lleva implícito o lleva consigo que los medios de difusión existentes en la provincia están obligados a respetar la pluralidad de información, es decir, no deben dar una versión sola de los hechos, sino que según esta ley, o sea, los medios de difusión deberían dar una información más completa, más amplia, y si hay más de una opinión, deberían dar las distintas opiniones que hay sobre ese tema. Para garantizar que esto sea de esta manera, esta ley establece lo que se llama una acción de amparo informativo, ¿sí? Que se presenta por escrito ante el juez de primera instancia de cualquier fuero. Aquí se hace una distinción, o sea, si bien es amplio, es cualquier fuero, pero tiene que ser un juez de primera instancia, ¿sí? Se deben mencionar como requisito, se pone que se deben indicar cuáles son esas manifestaciones o esas informaciones inexactas o agraviantes, se debe ofrecer la prueba y como particularidad señala que se debe ofrecer una propuesta de rectificación. Es decir, la parte, por un lado, debe decir en qué es inexacta esa información y debe hacer una propuesta de cómo debe entenderse la información exacta, ¿sí? Para que esto sea el motivo de análisis de esta acción de amparo. De esto se va a dar un traslado breve por 2 días, va a haber una posibilidad de prueba y luego se va a dictar la sentencia. La sentencia puede rechazar o admitir la demanda. En el caso de que la admita, ¿sí? Debe determinar cómo van a ser las características de la rectificación. O sea, el juez se va a tener que expedir en cuanto a los alcances de si era exacto o inexacto, era agraviante o no esa información que se había brindado, y si lo consideró así, va a tener que disponer cómo debe hacerse una nueva publicación precisamente para cambiar esa inexactitud, para aclararlo,
para desagraviar a la persona que estaba agraviada, y eso se va a mandar publicar. Va a decir también el juez cómo se debe publicar, cuántas veces, etc. En principio se debe publicar en el mismo medio, pero bueno, si el medio por algún motivo fuera reticente, más allá de las sanciones que pueda disponer el juez, también está la opción de que el juez disponga la publicación en otro medio, ¿sí? Para que esto tenga difusión y cumpla cuál es la finalidad que tenía el amparo informativo. Bien, luego tenemos la ley 2779, que es la que se denomina de amparo ecológico y de intereses difusos. Esta ley establece el procedimiento para este tipo de amparos, ¿sí? Que son para la defensa del medio ambiente, de los derechos del consumidor, tanto individuales como colectivos, y para el patrimonio cultural, histórico o arqueológico. Esto es para aquellos casos en que se genere una lesión o una amenaza, ¿sí? En los intereses colectivos se pueden ejercer una serie de acciones, establece esta ley. Estas acciones son la acción de prevención, la acción de reparación en especie y la acción de reparación pecuniaria, ¿sí? Básicamente estas son las tres maneras que establece esta ley para hacer la protección de este tipo de intereses. La acción de prevención, ¿sí? Es para evitar daños mayores, es ante la inminencia de que pueda ocurrir, ¿sí? Una lesión de este tipo, una violación a una garantía de esta que se protege, o que haya comenzado y se trate de repararlo, de detenerlo lo más rápido posible. Bien, la prevención puede ser para paralizar procesos de contaminación del medio ambiente, para impedir la circulación de productos defectuosamente elaborados, ¿sí? Para impedir el uso de productos peligrosos para la salud pública, la salud humana o la salud de los animales. Y también para impedir que se propaguen el otorgamiento de sistemas de ahorro con cláusulas abusivas, lesivas, contrarias a la buena fe, ¿sí? Esto es bastante más complejo, o sea, pero bueno, depende de la materia, del objeto de que se trate, va a ser más amplio o menos amplio el debate que se dé en este tipo de acciones, ¿sí? De intereses colectivos. La acción de reparación en especie consiste en recomponer las cosas en el estado que estaban anteriormente. Si ello es posible, se debe tratar de hacerlo. Y esto se debe entender que es sin perjuicio de que corresponda además una reparación económica. Pero bueno, es tratar de volver a la situación al estado anterior. La acción de reparación pecuniaria por el daño colectivo va a proceder en el caso de que corresponda, de que se compruebe que hay un daño cierto a un interés colectivo, bueno, y se pueda determinar. Y debe entenderse que es sin perjuicio de las acciones por los perjuicios particulares o individuales que cada persona hubiera sufrido a raíz, ¿sí? De este tipo de circunstancias o de este tipo de daños. ¿Quiénes están legitimados? Bien, bueno, tiene una legitimación amplia esta ley, ¿sí? Precisamente por el tipo de intereses que se protegen. Van a estar legitimados la Fiscalía de Estado, por un lado, el Ministerio Público, por otro, los municipios y las comunas, y las entidades que están legalmente constituidas, ¿sí? Para la defensa de los intereses de esa naturaleza, o sea, de los intereses colectivos o difusos. O sea, es muy amplio. Cualquiera de ellos se puede presentar e iniciar esta acción. De esta acción se va a dar un traslado por 48 horas a las personas que se considere que son los responsables, ¿sí? De los actos dañosos, lesivos. Bien, y ahí se va a iniciar una etapa de prueba. Se va a dar publicidad a la demanda. Esto es novedoso, esto es particular de este tipo de acciones, que tiene que ver con que puede haber terceras personas que no están interviniendo en el proceso, u otras entidades, pero que puedan tener interés en sumarse, ¿sí? A este tipo de acción o proceso a favor de lograr un mejor análisis, debate más completo, ¿sí? Que la prueba sea lo más amplia posible. Hablamos de contaminación ambiental, ¿sí? Hablamos de una serie de temas que no son sencillos, con lo cual la amplitud aquí
Es importante porque hay una amplitud de damnificados por un lado, pero también tenemos a veces una materia que es de difícil comprobación. Entonces, pueden intervenir todos los actores que tengan que ver con ese tema o con ese daño. Esta es una manera de hacerlo, darle publicidad para que, bueno, para que puedan intervenir en el futuro. Otra particularidad que establece la ley es que dice que el juez citará a las partes a una instancia conciliatoria, es decir, va a tratar de que las partes lleguen a alguna solución. Me parece una salida útil de la ley. En general son temas bastante complejos, bastante conflictivos, donde además la determinación del daño, de las contaminaciones, por el caso, por ejemplo, es bastante dificultoso, incluso a veces hasta opinable el sistema de medición. Entonces, si las partes logran algún tipo de solución de ese conflicto, de acercamiento, de posiciones, donde se busque, aunque sea progresivo, paulatino, una solución, va a ser útil para todos. De allí que la instancia de conciliación es obligatoria. También está permitido que el juez disponga medidas de prueba. O sea, esta es otra particularidad de lo mismo que venimos diciendo. O sea, el tema tiene tal amplitud que para no caer en la omisión de que una prueba esencial no haya sido ofrecida por alguna de las partes o haya sido ofrecida de manera defectuosa o de manera incompleta, y habida cuenta que están comprometidos intereses públicos, claramente, como hablamos de medio ambiente, hablamos de productos peligrosos, mal elaborados, ¿sí? Entonces se trata de que la sentencia sea verdaderamente útil, de que se realice una búsqueda de la verdad material. De esa manera el juez está habilitado a disponer medidas de prueba de oficio. La sentencia, una vez que se dicte, podrá ser publicada. La finalidad es la misma que mencionamos antes, precisamente, más allá de que todas las sentencias en principio son públicas, lo que se busca es que tenga una difusión, por el tema de que se trata y porque hay un interés general en ello. Va a ser recurrible la sentencia definitiva y las medidas cautelares, como es lógico. Son las dos cuestiones que van a causar un gravamen irreparable a alguna de las dos partes, porque a veces las medidas cautelares en este tipo de temas es posible que sean de una envergadura tal que amerite una revisión. Bien, nos queda la ley 3246, que es sobre habeas data, ¿sí? Es concretamente para todo el tema de datos en bancos de datos o registros. Bien, se establece para el caso de que a una persona se le niegue el derecho a conocer, dice la ley, gratuita e inmediatamente, ¿sí? Todo dato que sobre ella contenga un registro o base de datos, ya sea el registro público, ¿sí? O privado, si es que el registro privado está abierto a información hacia terceros. La persona involucrada, la persona que se siente afectada, tiene el derecho a pedírselo y una vez efectuado ese requerimiento, el registro o el banco de datos tiene la obligación de decirle primero si tiene la información que se menciona y si esa información está en su poder, se las debe brindar para que el interesado la pueda cotejar. Si esto no sucede, bueno, aquí nace, ante esa negativa, nace la posibilidad del interesado de iniciar una acción, ¿sí? Una acción de amparo. Amparo de que llamamos habeas data, o la ley lo denomina también amparo especial de protección de los datos personales. Esta acción va a proceder contra el responsable o usuario del banco de datos, ¿sí? O registro. Se va a interponer ante el juez del lugar donde la información se encuentre o donde ésta se exteriorice o el domicilio del afectado. O sea, volvemos a ver aquí una competencia bastante amplia, ¿sí? Donde se puede dar distintos supuestos de jueces que puedan intervenir. Como requisitos se establece que se deben indicar, ¿sí? Las razones por las cuales se entiende
que esa información obra en el registro, porque partimos de la base que el registro podría no tener la información que el interesado dice. Bueno, porque el interesado entiende que esa información está allí y existe allí. Dice, tienen información de esta persona, bueno, ¿por qué razones sostiene esa posición? ¿Qué indicios, qué pruebas tiene? ¿Qué fundamentos? Asimismo, debe dar las razones de por qué considera que la misma es inexacta. O también puede suceder que se trate de información confidencial, en cuyo caso va a tener que explicar y decir que es una información que considera que es confidencial, dar el motivo por el cual considera que es confidencial y en virtud de eso la razón por la cual solicita que se declare esa confidencialidad, con lo cual lo que se va a pedir en ese caso concreto es que esa información no se brinde a terceros, precisamente por ser confidencial, es decir, una información privada. Debe acompañarse la prueba con ese escrito, con esa presentación, ¿sí? Indicarse la prueba restante. Y el juez con eso va a tener por iniciado el proceso y le va a pedir al informe o al registro, al banco de datos o al registro de que se trate, un informe completo, en un plazo no mayor de 5 días. El registro o el banco de datos no puede negarse a contestar, no puede invocar la confidencialidad de sus datos o de su base de datos, ¿sí? Como diciendo, no, esto es privado, yo esta información no la puedo brindar. No, se la debe brindar. Va a haber alguna excepción. Una de las excepciones es, sí, que se trate de una fuente periodística, entonces, sí, por la reserva del derecho de las fuentes periodísticas, en ese caso va a proceder que no la brinde y también puede ocurrir que invoque razones de orden o de seguridad públicas. En este caso las va a invocar y las va a tener que acreditar para que el juez las pueda evaluar. Si el juez lo considera así, bueno, será viable que no se brinde la información. Si el juez no lo considera, va a tener que brindarla la información. El juez, dice la ley, el juez debe hacer las evaluaciones de cualquier oposición que mencione el registro o la base de datos, o sea, el titular o el responsable de este registro. Cualquier oposición que invoquen la va a tener que analizar con un criterio totalmente restrictivo, o sea, a favor del interesado, a favor de que la información que obra en ese registro, en esa base, se le ponga a disposición del interesado para luego poder verificar si en el caso es exacta o inexacta o es confidencial y debe, ¿sí?, resguardarse la misma. Ese es el criterio con el cual se debe hacer el análisis. Bien, luego se dictará la sentencia en base a este análisis y el juez allí podrá disponer, ya sea que la información sea suprimida, si es que no debería estar en esa base de datos, también puede disponer que sea rectificada porque había una inexactitud, había un error, bueno, le va a ordenar en realidad al registro que la corrija, o también le va a disponer, si corresponde, que sea declarada confidencial, porque puede ser una base de datos público, o sea que la información no hay que suprimirla, pero sí hay que resguardarla, es decir, esa información la puede tener el registro, pero no la puede brindar a cualquiera y la tiene declara confidencial y se podrá conocer por alguna autoridad con los recaudos que correspondan en el caso concreto. Esta sentencia va a ser apelable, ¿sí?, en el plazo de 2 días fundadamente. Supletoriamente se va a aplicar el proceso sumarísimo, dice la ley. Con lo cual vemos que, o sea, hay una informalidad, pero también hay una serie de reglas a las cuales atenerse. Como vimos en general en esta materia de los amparos, van desde la informalidad hasta la regla del proceso sumarísimo, que es el que vimos antes, que es el más corto, el más breve de los procesos de conocimiento. O sea, lo que siempre se trata es de que haya una vía, si bien un poquito más amplia o un poco más breve y más acotada, pero rápida, expedita, para poder dar una protección en tiempo propio, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con garantías constitucionales.